Saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, contento de recibir a don Pablo Tolosa, abogado, ex convencional, ex intendente, militante de la UDI. Eso no es ex. Eso no es ex. Sí, sí. Oye, abogado penalista muy pertinente para los temas que vamos a conversar también. Sí, algunos de los. Sí, pues algunos. Pablo ha participado en algunos de los casos de alto impacto público que hemos tenido en los últimos años. Bienvenido, Pablo, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Y se va a sumar en poquitos segundos Pamela Pobo también para ser parte de este panel. Sí, Pamela, integrante de la red de politólogas, para quienes nos escuchan recientemente, no saben que Pamela participa hace hartos años ya con nosotros. Bueno, Pablo, antes de partir en los temas judiciales que los vamos a dejar para más ratito, la campaña, hoy día está el último debate de Anatel. Hay quienes dicen que puede ser bien crucial este debate, pero eso lo venimos escuchando los últimos 3 debates, ¿no? Y bueno, se da en un contexto de incertidumbre en las derechas, donde además estamos ciegos en términos de encuestas, más allá que a uno de repente le llegan las encuestas también, no las podemos divulgar, por cierto, pero esta llamada primaria de las derechas, ¿cómo la ves desde tu sector con la figura de Evelyn Matei debilitada? Hay pocos quienes, o sea, públicamente dicen que todavía se puede, que hay un voto oculto, pero la verdad es que en general, y los analistas también coinciden en que la candidatura de la campaña de Evelyn Matei no ha sido buena, ¿no? ¿Cómo lo analizas desde ese punto de vista y de la candidatura a la que tú además apoyas, ¿no? Que es la de Matei? En primer lugar, yo creo que esto reafirma lo que pasaba en la última semana, que el método de las primarias, o la estructura de las primarias, era buena. Y que debimos haber tenido primarias. Y yo creo que ese es el primer efecto, porque hay toda una... En las primarias se genera todo un efecto que se generó en la izquierda, todo este tema de Carolina Toá y toda una serie de disputas al interior, pero eso se zanja en ese momento, y en esta pareciera que estamos todos en una. Claro, esto se transformó... pero primarias buenas depende de para quién, porque lo que ocurrió esa vez, recordemos, es que Evelyn Matei quería, Kass y Kaiser no querían, y parece que el tiempo, para efectos de sus propios intereses, quiero decir, les dio la razón. Claro, sí, pero eso te digo, yo creo que efectivamente las primarias es una buena metodología. Ahora, respecto de esta elección, y específicamente podríamos denominar la primera vuelta o la primaria de la derecha, yo tengo varias dudas, y creo que el próximo domingo se van a elucidar las dudas respecto efectivamente si las encuestas están midiendo lo que tienen que medir. Yo siempre, y lo he sostenido acá hace mucho tiempo, esta elección tú estás metiendo, obligaste a podríamos discrepar de la cifra, pero alrededor de 5 o 3 millones de personas que no han votado nunca, y que yo la he establecido como en 2 frases, así como características. La primera frase es: todos no van. Y la segunda: yo el día lunes tengo que trabajar igual. Ese es como y esas personas, yo le he preguntado a varias personas que hacen encuestas, y les digo, bueno, ¿cómo tú mides eso? ¿Cómo mides a esa persona que tú la estás obligando, que no ha querido votar bajo ninguna circunstancia? Si cuando era la inscripción voluntaria, voto obligatorio, no se inscribían; cuando la inscripción era automática, el voto era voluntario, tampoco votaban, y en cierta forma la clase política obliga a este grupo de personas a votar. Nosotros hemos tenido ya 2 o 3, en realidad la última también fue así, pero 2 bien emblemáticas, fueron los dos procesos constituyentes. Y si uno se acuerda, yo me acuerdo, yo participé del primero, cuando nosotros teníamos encuestas, lo que más te daba era 55-45. Ese era el mayor porcentaje que había de diferencia. Se hablaba hasta de un punto, medio punto de distancia. Terminó 62-38. En el siguiente proceso también se hablaba que iba a ser muy estrecho, y terminó 62-38, pero al revés. El resultado, pero no la magnitud. Entonces, cuando tú estás en un proceso en el cual tienes 3 candidaturas
pensando en la centro-derecha, derecha, centro-derecha, como tú quieras llamarlo, que te estás disputando, entre comillas, el mismo sector, ¿cómo se va a comportar este grupo de personas que te pueden dar vuelta o girar una elección? Pasó también, por ejemplo, en el caso de en la última municipal con Iracy Hasler y Mario Desbordes, que también iba a ser muy estrecha y también se disparó. Entonces, creo que ahí hay un tema que sería importante hay analizarlo. esperanza todavía. Para darle, Siempre tengo esperanza. Y justo te iba a decir, todo esto lo estás diciendo para decir que no está zanjada la... Pero esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, lo vengo diciendo hasta cuando Matei estaba punteando en la encuesta. Y decía, ojo, porque acá hay un tema que no hemos leído todavía, ¿qué pasa? Oye, muy cortito, Pato, disculpa. A propósito de lo que dice Pablo, Juan José Lavín de la UDD, el Panel Ciudadano UDD, ha hecho una clasificación. Juan Pablo Lavín, Juan José es nuestro colega. Periodista, sí. Juan Pablo Lavín ha hecho una clasificación respecto de este votante obligado que ellos lo vienen estudiando hace mucho tiempo, y lo que señala a grandes rasgos es que es un votante que, bueno, evidentemente despolitizado, pero que es más conservador en lo valórico y que tiene más afinidad con la derecha. O sea, eso a grandes rasgos, evidentemente es mucho más complejo el análisis que hace él. Pamela Pos, bienvenida, muchas gracias. ¿Qué le parece todo esto? Estamos a una semana incierta, diría yo. Yo creo que las cartas están echadas efectivamente. No sé si se podrá hacer mucho más de parte de las candidaturas, como, bueno, los votos son minuto a minuto y hasta la última hora, digamos. Pero las encuestas yo diría que no van a reflejar realmente el resultado que vamos a ver el domingo. Quizás en el resultado, como decía Pablo, pero no en la cantidad de votos, creo yo. Y creo que la derecha va a ser la que va a dar un poco la sorpresa, pensando en que si las encuestas están bien, Jara pasa, digamos, a segunda vuelta. Y de los tres candidatos es que como que no está muy certero el escenario, digamos, de quién va a ser. Ahora, mi visión, personalmente yo creo que va a ser Kast finalmente, pero está todo incierto, todo puede pasar, digamos. Está muy abierta el tema del votante nuevo, votantes jóvenes, que no hay afinidad con los partidos políticos, no es un voto, digamos, ideológico, por decirlo así. Es como, o sea, el otro día me enteré incluso de familiares que van a votar por París y era como, no lo puedo creer, es como, de verdad, o sea, ¿pero por qué? Es como, y no me logran explicar, digamos, el por qué. Es como casi que de guata el voto hoy día. Entonces, yo creo que más emocional. Es muy emocional el voto. Y las redes sociales, como que prácticamente, yo diría que esta es la primera vez que yo no veo en las calles ambiente de elecciones. Así como que uno dijera, oye, esto aquí tengo identificados los candidatos. Nada. Entonces me da la impresión de que las redes sociales operan, digamos, porque sería interesante hacer el estudio cuánto se está invirtiendo en ese aspecto, en las distintas candidaturas. Y yo creo que ahí se están jugando las cosas, el tema emocional. Es como, de hecho, ¿cuáles son las propuestas? No hay propuestas. Hay muy pocas propuestas. Y prácticamente todos hablan lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia, digamos, entre uno y otro candidato? Son leves las diferencias. Puede ser en los temas valóricos, etcétera, pero propuestas en la mesa, lo que vayan a decir que esto es lo que yo quiero para el país, es muy de eslogan. Y eso es un voto emocional. Y se apela mucho a sentimientos como el miedo, por ejemplo. Miedo, o sea... Y no solo eso. Yo estoy escuchando el debate de Archie, que parecía una especie de póker. Tú vas y dos más, porque era cómo voy subiendo la apuesta. Y es una salvo Artés, que se mantiene en su posición. Son todos, es exactamente igual para todos. Tú al final no lográis diferenciar quién tiene una posición distinta que la otra. Y un poco lo dice la Pamela, es muy parecido. Es un punto más arriba, es decir, esfuerzo uno más. Y lo otro que yo escuché ese debate, en un momento me aburrí. No que me aburrí, me choreé. Porque tú escuchabas y decías, pero si eso es imposible. Eso que están diciendo no tiene ningún sustento, eso no lo va a poder hacer por distintas razones, legislativas, razones políticas, da lo mismo. Y yo decía, pero esa persona sabe perfectamente que lo que está diciendo no tiene ninguna viabilidad. O sea, indultar, por ejemplo, a los criminales de Punta Peuco no se puede hacer. Sí. Oye, el tema que escuché de Parisi, yo llego y prohíbo absolutamente la salida de todos los fondos hacia Venezuela,
porque están financiando la dictadura de Maduro. Entonces, la gente que aquí tenemos muchos venezolanos que son médicos, son dentistas, gente súper honrada que está trabajando y que les transfiere a su familia que vive allá. ¿Cómo lo vaya a prohibir eso? ¿De qué forma? Si además está en una sociedad globalizada, claro, aquí lo podías evitar, pero tú podrías estrangular en Estados Unidos otro lado. Es decir, No, sí, es imposible hacerlo. Sí. Ahora, esto obviamente es súper preocupante. Ya al final, esto es mucho más importante incluso que quien gana la elección. O sea, lo voy a decir súper brevemente desde el área que uno estudia, que es la de las comunicaciones. La teoría de la comunicación mostraba como al principio, cuando se difunden los medios de comunicación masivos y empiezan a tener el alcance que tienen ahora, al principio las personas creían todo, ¿no? Y ahí está la famosa historia de este radioteatro de la Guerra de los Mundos, que Sí, la gente sale a la calle pensando que había una invasión extraterrestre. Entonces lo que la teoría de la comunicación viene diciendo es que con el paso de las décadas las personas ya no creen cualquier cosa. Pero resulta que estamos en pleno siglo XXI, donde hay más información que nunca, y en donde hay una regresión a las maneras más básicas, incluso manipuladoras, de las candidaturas de relacionarse con la ciudadanía. Y eso es súper preocupante, porque finalmente se termina traduciendo en el tipo de políticas públicas que se hacen, en el tipo de soluciones que se plantean, y así sucesivamente. Pamela, ¿cómo lo ves? O sea, yo diría que estamos en un problema grave porque en el fondo no hay como un respaldo ciudadano real en cuanto a las medidas que se plantean, digamos, en los distintos programas. Es como una lista de supermercados que supuestamente yo voy a cumplir con muy poca fiscalización realmente de cuánto es lo que se cumple. Prácticamente todos los gobiernos cumplen como un 20, 30% será. Entonces yo diría que estamos horadando la democracia con estos temas, porque en el fondo la gente deja de creer, no cree finalmente, y lo que estamos primando, que esto es un poco lo que decía Tomás Mulián en su momento a la vuelta de la democracia, o sea, el tema de estamos en un proceso de descomposición, ¿cierto?, social en cuanto a la información, las redes sociales, las comunicaciones, donde la democracia en el fondo no es valorizada, no se valora la democracia, está perdiendo esa situación, y es preocupante porque entonces si no valoramos la democracia, ¿a qué sistemas vamos finalmente? Entonces hay gente que está dispuesta a perder valores democráticos y apoyar ciertos autoritarismos dentro del espacio democrático, ¿cierto? Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Quién me asegura que acá eso no se vaya a replicar en un tiempo más, por ejemplo? Pero salió, Pamela, ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás, meses atrás, salió un estudio y que decía que la gente estaba dispuesta a perder libertad con tal de tener mayor seguridad? No, y que el modelo que miran con mejor, mayor admiración es el de Bukele, por ejemplo. Por ejemplo. Creo que no hay mucho conocimiento de lo que ha pasado en El Salvador. Tampoco. Claro. Ese es el tema. O Sí. sea, país donde muere la gente en la cárcel sin cargo, o sea, de ese, o sea, No, y donde la situación de seguridad era, o sea, no tiene ningún parangón con la que tenemos en Chile. Pablo, Pamela, bueno, esta recta final de la campaña ha estado marcada por temas como democracia, derechos humanos, ¿no? Lo que ha ocurrido con Punta Peuco, por ejemplo, y también con temas valóricos que han sido metidos debajo de la alfombra, por lo menos por José Antonio Kast. Yo en la mañana escuchaba un extracto de una entrevista a Johannes Kaiser que le hacían en Tele 13 Radio, y él, bueno, lo decía abiertamente cuál es su posición, decía que si él era electo iba a llamar un plebiscito para que se acabara el tema ya de los exonerados políticos. Dijo, exonerados políticos, falsos exonerados políticos, para que la gente ya zanjara esto, porque hay que mirar hacia adelante, hacia el futuro, esto ya pasó hace 50 años, etcétera. Y se explayaba respecto de su posición sobre los presos de Punta Peuco, en fin, que ya más o menos lo deslizó también en el último debate. Y ayer uno de los asesores, si no el asesor más cercano de José Antonio Kast, Cristian Valenzuela, le preguntan por estos temas y él dice, nosotros no vamos a caer en eso, no nos vamos a pronunciar, los temas que tienen que ver con derechos humanos, no vamos a referirnos a aquello. Y ahí, Pablo, te pregunto también, pensando en que de alguna manera es tu sector,
por lo menos el de Johannes, o sea, el de José Antonio Kast. ¿Cómo ves esto, no? Que es un tema que es importante, y acá hemos señalado, por ejemplo, respecto de las ambigüedades o contradicciones de partidos como el PC sobre lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, pero yo creo que eso también es exigible, sobre todo si estamos hablando de candidatos a ser presidentes de nuestro país, ¿no? Respecto de su interpretación, su lectura, su posición sobre lo que ocurre y lo que ocurrió hace 50 años. Sí, déjame agregar brevemente que ayer el vocero de Evelyn Matei, Jaime Belolio, estuvo en Estado Nacional. Sí, aquí no estuvo Cristian Valenzuela. Claro. Sí. Y en ese mismo programa, lo que dijo Jaime Belolio, lo voy a leer textual. Una persona, refiriéndose a Krasnov, una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país y tiene más de 700 años acumulados es un criminal y por lo tanto tiene que estar en la cárcel. Sí. Pero bueno, Cristian Valenzuela dijo, no vamos a caer en ese tema, eludiendo la pregunta, y te lo planteo también, Pablo, porque en segunda vuelta es probable que ustedes también tengan que apoyar a uno de ellos dos, ¿no? A ver, yo creo que, y en esto coincido absolutamente con Jaime, yo creo que acá hay procesos. Yo soy abogado, entonces tengo una malformación respecto al tema. Creo que efectivamente, en que la justicia es la que determina, y tal como dice Jaime, en el caso de Krasnov es evidente, es decir, tú podrías decir, ya, mira, si hay errores judiciales, sí hay errores judiciales, estamos hablando de uno, puede existir. En el caso de Krasnov no hay errores judiciales. No, además acumula condenas de 7 años, de 3 años. Claro, son más de 1000 sumas. años. Sí. Entonces, creo que cuando tú quieres cerrar un tema, la forma de cerrarlo no es decir, lo voy a cerrar y por tanto voy a eliminar y voy a hacer un plebiscito. La justicia no es plebiscitable. La justicia se establece por estudios, análisis, pruebas. Hay un tribunal independiente que tiene que fallar. Esa es la justicia. La justicia aquí no es que vamos a la plaza y vamos a decir, esto no es Pilato, si lo crucifican o no crucifican a Jesús. Acá tienen que haber pruebas reales. Y por tanto yo creo que para alguien que pueda decir, mira, voy a plebiscitar eso, creo que uno podría plebiscitar el nombre de una calle, uno podría plebiscitar, no sé, cómo vamos a cambiar la estructura, no sé. Pablo Tolosa, dicho lo dicho, que ha quedado muy claro tu punto. Vuelvo a la pregunta de Montserrat. ¿Y si ese candidato en cuestión es el que pasa a segunda vuelta? Es bien complicado. Porque yo creo que, a ver, yo creo que lo que ocurre, Patricio, es que aquí un poco lo que yo decía, que hay un póker. Y en este sentido se está en la última recta, y quizá en el debate de la noche podremos escuchar otras cosas parecidas. Estáis tratando de comer un voto muy específico, muy terraplanista, podríamos decirlo de cierta manera, y por tanto le estás hablando a ese mercado que es el que eventualmente, mercado si lo tomamos como elector, que ese porcentaje que te pueda dar, de acuerdo a que si uno ve las encuestas están todos medio margen de error, que se te mueva de un lado para el otro, pero yo creo que es difícil que alguien, porque de partida esto no es plebiscitable. En segundo lugar, no es plebiscitable porque tú tienes sentencias judiciales que tienes que cumplir, es decir, si no, plebiscitemos todas las sentencias judiciales. Sí, eliminemos los jueces, eliminemos el Poder Judicial y de aquí en adelante todos los juicios sean a plebiscito. Es decir, si la persona tiene que salir o no porque no pagó el arriendo, tendremos que plebiscitarlo entre los vecinos que están alrededor. Eso no tiene un sustento y yo creo que son más eslogan, un poco lo decía la Pamela, aquí le estoy hablando hoy más que nada un tipo de eslogan a un público determinado que un tema que efectivamente tenga un sustento y que en segunda vuelta lo pueda establecer. Ahora, yo creo que en cierta forma el que pasa a segunda vuelta, respecto de específicamente el caso de Kaiser o en el caso de, sobre todo Kaiser, obviamente va a tener que hacer un poco lo que hizo Yeren Jara, es decir, agarrar este plan de gobierno y tratar de subir al resto de la gente, porque si no, es difícil que se te pueda sumar mucha gente que puede ser de derecha, pero no está dispuesto a llegar a un nivel. Yo en un momento escuché por ahí que se hablaba del Banco Central. El Banco Central es esencial. Si tú me decís que vaya a eliminar el Banco Central, que vaya a eliminar el Poder Judicial, estamos hablando de lo que pasó en la convención, entonces la que yo estuve. Entonces ahí claro, hay límites. Yo creo que y al mismo tiempo se dice que la candidata del Partido Comunista es la que amenaza
La institucionalidad. democrática. Claro. Claro. Sí, bueno, ahí Pamela, volviendo a lo que le preguntaba a Pablo, ¿cuán problemático es que estos temas se rehúyan o se escondan? Porque pensando en la posibilidad muy cierta de que José Antonio Kast gane la presidencial, en algún momento estos temas van a salir y él va a tener que tomar decisiones. Yo como ciudadana quiero saber si el candidato por el cual me inclino a votar, estoy haciendo un hipotético, por favor, José Antonio Kast, ¿cuáles son sus convicciones democráticas? Porque uno puede decir, ya, esto tiene que ver con lo que pasó hace 53 años, ¿no? Pero al momento de los que hubo, como le ocurrió al presidente Piñera, las convicciones democráticas son bien importantes. O sea, entre sacar a los militares en un momento de conflictividad social y convocar a un acuerdo por el tema constitucional u otro, digamos, tiene que ver con las convicciones democráticas, como uno entiende, ¿no? Que se pueden resolver las problemáticas sociales. Y la verdad es que este tema ha estado escondido por parte de José Antonio Kast y yo como periodista, ¿no? Esperaría que ese tema pueda transparentarse por una cuestión de la democracia, ¿no? De que las personas necesitan tener información para tomar mejores decisiones y porque es un tema importante, no es un tema del pasado necesariamente. Esa es una afirmación, no es parte de la pregunta. ¿Cuán problemático es que estos temas no aparezcan o no se transparenten? Yo creo que es problemático porque la no transparencia es porque no cree en los temas. O sea, cuando uno cree en algo, por ejemplo, Pablo acá lo plantea, lo dice firmemente de que esa no es una vía, ¿cierto? ¿Por qué va a ser tan difícil para Kast responder, digamos, eso? Es porque no lo cree nomás. ¿Sí? Yo creo que la pelota la esconden porque es un tema en el cual tú podrías decir un disparate y en el fondo eso te puede hacer perder votos, te puede debilitar tu posición, ¿cierto? Entonces es jugar al eslogan que tú puedes decir. O sea, no, nuestro gobierno va a ser de emergencia y de seguridad. Ok. Pero, digamos, manejar el Estado, digamos, durante 4 años y teniendo que tomar decisiones en prácticamente, pensemos en los ministerios sectoriales, que son como 30, ¿cierto? Tienes que para cada cosa ir tomando decisiones. La cosa no es tan fácil, po. Entonces, ahora, es complejo, dado que si uno ve el comportamiento de la bancada republicana, ¿cierto?, en el Congreso, por ejemplo, comisiones investigadoras en las cuales se coloca en cuestión un programa en el cual para acompañar, por ejemplo, a niños niños jóvenes, ¿cierto?, que su sexualidad todavía no la tienen, digamos, definida y están como explorando y quieren ese apoyo, digamos, en el sistema de salud, cuestionar el programa y afirmar, por ejemplo, que los niños están siendo operados a los 2 años, cosa que por todos lados la comisión investigadora se plantea que no es así, y los directores de hospitales y todo el tema, y sostenerlo y seguir sosteniéndolo, eso es lo que estamos viendo. O sea, eso es lo que yo creo que se va a trasladar finalmente al tema de derechos humanos. Entonces, estas cosas, como bien decía... El cambio climático también, las posiciones... O sea, ni siquiera toco ese tema porque eso ya es como muy de siglo XXI. Por eso toco este otro tema que es como de siglo XX, por decirlo así. Entonces, la verdad es que yo creo que esconder esas materias, y diría que también ahí los periodistas que han hecho estos paneles o los distintos debates tampoco están haciendo la pega, digamos, en hacer los formatos probablemente no dan, sí, digamos, pero no están tampoco trayendo estos temas. Entonces, yo creo que es complejo porque esto puede derivar en que los electores voten por una persona creyendo una cosa y se van a despertar con otra, que es lo que pasó un poco también, ha estado pasando en Estados Unidos, ¿cierto? Gente que apoyó a Trump y está viendo que familiares están siendo deportados, por ejemplo. Los latinos por Trump también activos. Sí. O sea, por ahí va. Sí, pues bueno, creo que es una responsabilidad de todas y todos los que tenemos por distintas razones acceso a un micrófono, cuidar la democracia y el debate público de la proliferación de mentiras, porque si no podemos debatir razonablemente. Hay una cosa más peligrosa que las mentiras, que es lo que algunos llaman medias verdades, pero que yo llamo medias mentiras, que es juntar un dato con otro con el propósito de construir algo que parece verdad, pero que en realidad es completamente falso, ¿no? Y muy lamentablemente estamos viendo en el debate público chileno con demasiada frecuencia esto, con demasiada frecuencia. Entonces, es una situación que obviamente preocupa, y mucho, diría yo.
Bien, tenemos que ir a una pausa, la vuelta, harto que comentar en materia judicial. Ahí vamos a tener a nuestro experto Pablo Tolosa. Bueno, vamos a hacer un breve corte, son las 9:01 y volvemos en unos minutos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungun es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historias juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario de Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Tiempos que muerden. Un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos por Radio Universidad de Chile con la conducción de Faride Serán. Sintonízanos todos los lunes a las 16 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. En la sala de clases, mis compañeros y yo descubrimos talentos, construimos nuestro proyecto de vida y empezamos a transformar nuestro futuro. Gracias a todos quienes nos entregaron educación de calidad. Hoy soy ingeniera en telecomunicaciones y especialista en inteligencia y ciberseguridad. Gracias a mi colegio cumplí mi sueño. 12 colegios, 14.500 estudiantes, 1.600 educadores. Fundación Belén Educa, 25 años cumpliendo sueños. Este domingo 16 de noviembre, desde las 9 de la mañana y a lo largo de todo el día, Radio Universidad de Chile y Uchile TV te invitan a seguir nuestra transmisión especial Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025. Acompáñanos con análisis y entrevistas con los protagonistas del momento. Sintonízanos en el 102.5 FM y el 11.2 en señal abierta o accede a nuestra transmisión en línea en radio.uchile.cl y nuestras plataformas digitales. Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025, solo en Radio Universidad de Chile. Son las 9:05. Pamela, elige tú. Partimos por la acusación constitucional contra Ulloa por el caso de la muñeca bielorrusa. Muñeca bielorrusa. Están súper entrelazados. Sí. Están muy entrelazados los dos. Sí.
muñeca bielorrusa. Encuentro que está... Es una trama. Juntemos los dos temas en uno. Juntemos los dos temas en uno. Como se sabe, en primer lugar, hoy día se va a votar a partir de las 10 de la mañana la acusación constitucional contra el ministro Ulloa. Tiene dos partes. A partir de las 3 de la tarde ya está total despacho la votación. Hay una preocupación, lo planteo de esa manera, respecto a algo que no debería preocupar, que es la concurrencia de los senadores a votar. Hay que recordar que la acusación contra Ulloa en la Corte Suprema se cayó por falta de quórum, ¿no? Y hoy día existe el temor de que varios senadores no lleguen a votar, lo cual es bien grave, porque la inasistencia está vinculada con la sospecha de que podría haber una red de protección del ministro Ulloa que, por la vía no de votar en contra, sino simplemente de no llegar, haga caer la votación, ¿no? Ahora es semana regional y además últimos días de campaña, por lo tanto está la excusa o el pretexto de no concurrir. La coartada. La coartada, claro. Y hay algunos senadores que efectivamente podrían, o sea, que debieran inhabilitarse, como la senadora, por ejemplo, Carvajal, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado está el caso de la muñeca bielorrusa, que como bien decía la Monse, como tú decías, Pam, está entrelazado con estos ribetes escandalosos. Vimos las primeras exposiciones, la exposición de la fiscal, bastante detallada por lo demás, ¿eh? Voy a dar mi opinión de que me gustó porque, a diferencia de otros fiscales, muchos datos y poca parafernalia, ¿no? Para fundamentar por qué ella consideraba, bueno, y muy en particular lo que ha aparecido fuertemente es este traspaso directo de $15.000 que en la hipótesis de la Fiscalía habría ido a dar directamente a la exministra Vivanco, cuestión que la defensa de Vivanco argumentó como poco serio, ¿no? O sea, que la georreferenciación diciendo que ella el mismo día estuvo en la oficina no se puede dar por sentada porque hay un edificio, porque hay otros lugares, porque ella vivía cerca, que va a la peluquería ahí casi al lado de la oficina y así sucesivamente. Pero bueno, esa es la situación. Pamela, te doy la palabra. Bueno, yo diría que toda esta trama, como que faltaba que cayera el Poder Judicial. Pues, es una cuestión que se venía viendo hace mucho tiempo, que la justicia, digamos, el tercer poder del Estado, digamos, no estaba como no incólume, ahí como que no estaba, digamos, en las tramas de corrupción que se venían viendo en el sistema político. Pensemos en SQM, todo lo que había penta, ¿cierto?, para atrás, en lo que era Congreso, digamos, después en lo que afectó, digamos, a los distintos gobiernos, y ahora vemos cómo la justicia sí está, digamos, dentro de esta trama. A mí me parece que es muy preocupante que los niveles de corrupción estén llegando, digamos, a ese espacio, porque es ahí donde en el fondo se dictaminan castigos, fondos, o sea, los perdonazos, los no perdonazos. Entonces eso obviamente va agradando también al sistema democrático, porque la justicia en el fondo se ve empañada absolutamente, y yo diría que esto es como una caja de Pandora. O sea, yo espero que no ocurra como ocurrió con el caso de SQM, que en el fondo no llegamos a puerto con nada, digamos, porque se fueron colocando los distintos cortapisas para que eso no ocurriera, digamos, ¿cierto? El abrir la información de Servicio de Impuesto Interno, todo lo que ocurrió y que sabemos que ocurrió. Yo espero, digamos, y es interesante la señal que se va a dar hoy día desde el Congreso, que eso no ocurra y que la acusación constitucional en el fondo camine y llegue a puerto, digamos, porque están todos los ribetes, digamos, encima de la mesa. En el fondo es como si no vas a votar hoy día, ¿cuál es la señal que le estamos dando a la ciudadanía? O sea, yo diría que, y el Congreso tiene un 2% de aprobación, entonces creo que no podemos seguir tampoco sometiendo al Congreso a que lleguemos al punto cero, porque si no vamos a tener que revisar cómo estamos, digamos, legislando, y el mismo Poder Judicial, qué es lo que se está haciendo desde ahí. O sea, yo espero que acá se dé una señal de castigo, de que estas cosas no pueden ocurrir, y eso es una señal que hoy día es la señal que hay que dar, digamos. Sí, ahora la Cámara de Diputados dio una buena señal con una votación altísima a favor de destituir al juez Ulloa, y muy transversal, pese a que él era apoyado también por las oposiciones, ¿no? Pablo, ¿cómo lo ves? A ver, dos cosas. Y aquí dejando súper en claro que me estoy refiriendo al fondo del tema del ministro Ulloa. Solo forma en este caso. En ningún caso soy el abogado del ministro Ulloa. Creo que la función o la estructura de la acusación constitucional tiene que tener ciertas modificaciones.
¿En qué sentido? Yo creo que tiene que haber una especie de vacancia de acusaciones constitucionales en periodos electorales. Creo que por transparencia o porque es muy difícil votar en contra. Yo, de hecho, salió, no me acuerdo si en sí, pero en Mostrador, no, donde fue que, creo que en Mostrador, que me hicieron una entrevista respecto al tema, porque me preguntaban cuál era mi visión, no desde el punto de vista si era procedente o no procedente, sino que desde el punto de vista de la procedencia jurídica de esto, más allá de los hechos. Y yo señalaba que para mí había non bis in idem, es decir, ya la Corte Suprema se había referido, bien o mal, y por tanto, como ya se había referido a hacerlo de la vía del Congreso, que es una vía política jurídica, porque han dicho es una vía política o jurídica, creo que para mí no era procedente. Es decir, ya había zanjado bien o mal la Corte Suprema y bajo ese punto de vista no debimos haber quedado. Independiente si estaba bien o estaba mal. Eso es independiente. Por tanto, creo que ahí hay que hacer una reforma, porque vas a caer, y ojo, que puedes terminar cayendo que cercano a las elecciones empiezas a presentar acusaciones constitucionales que te obliguen a tener que votar a favor o en contra de esa, más que por el convencimiento por un tema de que están las elecciones cercanas. Y esto es por dos, porque está el exministro Pardo también. Y esto es por dos, porque está el ministro Pardo. Entonces, si cae dentro de esta semana lo de acá no diputado del ministro Pardo, te lo doy sentado, no hay ninguna posibilidad que se salve. Porque nadie va a votar en contra, aunque esté convencido. Pero tú tienes la elección a la vuelta de la esquina y por tanto el votar en contra significa que casi te limpia tu posibilidad. Pero ahí, Pablo, bien cortito, dos cosas. Tú dijiste dos ideas para separarlas. Dijiste primero que no debía haber acusaciones constitucionales en época de campaña, ¿no? Me parece más que razonable, pero dijiste que además que la acusación no te parecía procedente. Pero jurídicamente, solamente jurídicamente, independiente de los hechos, pero los hechos no los conozco. Pero el hecho de que la Corte Suprema lo haya... Es que no. Lo que pasa es que si tú ves la Constitución, y esto es netamente jurídico, entonces da la sensación que soy el abogado Ulloa, y no soy el abogado Ulloa, creo al revés. Creo que aquí hay hechos que hay que condenar, y un poco lo que decía la Pamela, y sancionar. Sancionar, obviamente. Creo que cuando un órgano como la Corte Suprema, a diferencia de las acusaciones constitucionales anteriores, que la Corte Suprema no se refirió, porque se refirió la Corte Suprema posterior a que ya habían sido sacadas a la larga. Y además coincidían en los fallos. Acuérdate que con la ministra Vivanco ya la Suprema la había eliminado y estábamos habiendo una acusación constitucional para lo mismo. Es decir, no tenía mucho sentido. ¿Qué hubiese pasado si la Corte Suprema daba lugar a lo que hizo a la acusación, a sacar a la exministra Vivanco, y el Congreso fallaba en contra? Tenía ahí un problema de competencia gigante que pudo haber terminado en la Corte Interamericana exactamente lo mismo. Entonces, creo que la Constitución establece que tú no puedes rever ni hacer nacer procesos que estaban fenecidos. Y creo que esto, desde el punto de vista, cuando ya se resolvió por la Corte Suprema, y no se le sancionó con la expulsión, sino que con otras medidas que se iban a terminar, creo que ahí la Corte Suprema, dentro de sus facultades jurisdiccionales y disciplinarias, se había referido. Ahora, obviamente la acusación constitucional es una constitución que es política. Ahora, creo que ahí también han caído en errores, porque han dicho en varias, yo escuché varias veces en los debates, esta es una constitución jurídico-política. Creo que no es jurídico-política, creo que es política. Y ahí sí, si tú estableces que esto es netamente político, ya, separemos aguas respecto de uno y otro. Pero no es jurídico-político, pero jurídico ya fue resuelto en la Corte Suprema. Pero si argumentas jurídicamente, los senadores que actúan como jueces, ¿no? En esta Exactamente. Podrían decir que, bajo tu argumento, por ejemplo, lo que tú planteas, que esto no procede. Ahora, jurídicamente. Claro, pero eso no va a ocurrir porque ningún senador que esté sentado hoy día en el Congreso y que vaya a la reelección va a decir eso, sino que va a votar a favor. Es decir, yo creo que es ese sentido. Ese es una... Pero yo haría un punto ahí, porque como un poco diferiendo un poquito, en el sentido de que, la acusación de Pardo y también el tema del presupuesto, para no meterlo dentro del tema eleccionario, se dejó para después. O sea, como que hubo esa prevención, digamos, de no mezclarlo con el tema electoral. Y por otro lado, yo diría que
si bien se podría dejar ese espacio en el tiempo electoral, no sé si es tan así de que esto se aproveche como un tema electoral. ¿En qué sentido? Para los parlamentarios que van a la reelección no es muy cómodo, digamos, es un cacho Sí. quedar atrapado, digamos, en el Congreso, porque eso te quita tiempo de ir a hacer campaña. Entonces, absolutamente. Entonces, en ese sentido, no sé si se aprovechó yo creo que fue un poco como coincidió y bueno, el Senado, por otro lado, tiene la posibilidad de que no se renueva completo. Entonces, por lo tanto, es la mitad nomás la que se va a renovar y que esto eleccionariamente no sé si les va, digamos, a hacer como un rédito para su rebaño, digamos. Entonces, yo diría que esto más que nada cayó como en un momento incómodo nomás, específicamente por el hecho, digamos, de que se dio en este momento y no fue otro, digamos. Por eso el presupuesto, que eso sí que me preocupa más, digamos, que se vaya a discutir en 2 semanas, porque en estos momentos estamos en punto muerto. O sea, ahora, y respecto del caso de la muñeca bielorrusa, que ya el nombre es bien especial, ¿ah? Seamos honestos en el tema. Está medio divertido la muñeca bielorrusa. Está mejor que No, que Paco Gate. absolutamente. Es mucho más glamoroso el nombre. Claro, no, es mucho más. Claro, es un poco más glamoroso el nombre. Tiene que ver con estas muñequitas rusas. Sí, ¿no? porque Tienen tú hay, como varias- que tiene varias muy claro. que en realidad no son bielorrusas, pero No, claro, son rusas. Son rusas. La empresa que se favoreció es Bielorrusia. Era Es bielorrusa. Ahora, respecto de eso, primero creo que, y ahí coincido con la Pamela, era evidente que si habíamos tenido casos de corrupción, yo llevo varios como bonito símbolo de anticorrupción. Entonces, si habíamos visto temas en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, era evidente que en el Poder Judicial algo había. Y por tanto yo creo que es absolutamente condenable, y lo que tú estás viendo orada absolutamente la institucionalidad, porque al final nadie está terminamos con la típica frase de que se vayan todos. Dicho eso, yo y volviendo al tema 1, que era el tema de las campañas, yo extraño que ninguna campaña haya dicho, oye, voy a imponer normas de compliance, oficiales de cumplimiento en todos los ministerios, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Congreso, instituciones independientes que hagan normas de compliance. Porque obviamente nosotros nos fijamos en la Contraloría, pero la Contraloría no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Nosotros sabemos que la Contraloría al final lo que hace es establece al principio de año, mira, voy a revisar tales servicios, tales municipalidades, porque no tiene más capacidad. Ahora decir, voy a hacer una Contraloría gigantesca, eso tampoco es procedente. Es decir, no tienes la posibilidad de hacerlo. Por tanto, creo que sí, dentro de los ministerios, dentro de los gobiernos regionales, dentro del aparataje del Estado, debieran haber normas de compliance. Le estamos exigiendo eso muy bien con la ley 21.525 a las empresas privadas, y eso debería reflejarse también en la empresa pública. Y eso, o más que en la empresa pública, en el aparato estatal. Y eso yo no lo veo en ninguna campaña. Yo creo que no hay nadie que se haya metido en esta cuestión, porque la corrupción tú la combates desde adentro. Es decir, cómo saltan todas estas cosas es porque a la larga, en el caso de la muñeca bielorrusa y en el caso anteriores también, casi es por chiripa, es porque te equivocaste, porque a uno que le tenía que dar 10 le diste 5 y ese se enojó y fue ahí y denunció. No porque estaba incólume, sino porque la coima fue penca. Esa es la realidad. Pero dicho eso, tú tienes que establecer también en el Estado ciertas normas de compliance donde hay una persona adentro que sea independiente, que pueda recibir información secreta, que pueda analizar el tema, que eso lo pueda derivar a la Contraloría para que la Contraloría haga todo un sistema de la Fiscalía. Yo creo que es necesario, porque tú tienes que darle transparencia al sistema. Si no caes, sencillamente yo en varias partes he dicho, y sobre todo en los alegatos que me ha tocado, la corrupción atenta directamente contra la democracia. Porque cuando hay corrupción, ¿tú en qué terminas? En que la gente ya no cree en absolutamente nada. Y atenta al final con la democracia. La democracia imperfecta, como dice Churchill, todo lo que podemos decir. Pero es el mejor sistema que tenemos, no hay otro. Y por tanto tenemos que cuidarlo. Y el primero que hay que cuidarlo es decir, oye, ¿cómo podemos establecer que haya menos corrupción? No nos tapemos los ojos. Corrupción existe.
Y en todos los aparatajes hay corrupción. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Un poco con lo que decía María Olivia antes de tu entrevista. María Olivia. No, la María Olivia Monquier, Sí. que hablaba contigo antes. Hoy al final, si uno puede mirar los casos de corrupción, se conocen en este país, o porque, yo diría que el 99% de los casos es porque un periodista dio a conocer la noticia. Y ese periodista tuvo la suerte, además, que fue retuiteado por otro que tenía mayor conocimiento y esta cuestión explotó. Y al final sacamos el tema. Si empezamos a hacerlo, y en eso estoy absolutamente de acuerdo con María Monque, si empezamos a agarrar esa cuestión, se te va a terminar este sistema. Pero no debiese ser. No debiera ser que los periodistas sean quienes den difusión, sino que del propio servicio se establezcan normas, contralorías muy estrictas, independientes del tema, que puedan, independientes de los gobiernos de turno, y que puedan efectivamente desde dentro proteger, porque tú tienes que proteger la democracia. Sí, ahora Pamela, Pablo, este caso de comprobarse, porque llevamos 2 jornadas de formalización, continúa hoy, donde la Fiscalía expone antecedentes, 2 jornadas, no es menor. Hoy día ya le toca a la defensa. Se prevé que va a ser un proceso largo. Vimos hace un par de semanas el veredicto respecto al caso SQM después de 11 años, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Con los tiempos también, con la capacidad de investigar, la capacidad del propio Poder Judicial, y cómo esto se vincula con la confianza de la ciudadanía en las instituciones, porque esto de que la justicia, cuando demora, cuando tarda, no llega. ¿Cómo ves eso, no? Porque a mí me pasó, yo creo que a todos ustedes, cuando salió la semana pasada esto del caso de la muñeca bielorrusa, me tuve que poner a leer de una cuestión que pasó este año, porque no me acordaba. Ya en realidad han pasado tantas cuestiones que no, como que se pierde, se nubla un poco con tanta información, ¿no? Y este caso, que es gravísimo, probablemente de lo más grave que hemos conocido en el último tiempo, de ser así, claro, puede pasar una investigación eterna y queda ahí, ¿no? ¿Cómo ves eso, Pamela? Y vinculándolo con lo que dice Pablo, ¿no? Esto, que las propias instituciones tengan la capacidad de establecer mecanismos de fiscalización, en fin. Yo creo que estamos en un punto como de status quo. Si bien hemos avanzado, digamos, pensemos en todos los casos políticos que, si lo vemos en 2 gobiernos atrás, los casos políticos no llegaban, digamos, a prisión preventiva. Hoy en día se ha avanzado, digamos, y los casos en general están llegando a prisión preventiva, cautelares, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un avance, pero falta todavía. Y yo diría que lo que falta, como bien dice Pablo, es una modernización del Estado en general. O sea, esto no es solamente mirar el Congreso, o sea, que se requiere, digamos, yo me acuerdo mucho cuando estudié ciencia política, había este tema de la nueva administración pública, era como nueva gestión y toda la cosa, pero yo creo que hay que ir a un 3.0 de lo que es la nueva gestión pública, o sea, se requiere, digamos, de mecanismos de transparencia, se requiere de mecanismos de contraloría dentro del Estado, digamos, que sean más eficientes, porque dentro de la propia burocracia se va perdiendo, digamos. Pensemos a un tema que fue bien polémico este año, el tema de los permisos sectoriales. O sea, porque hay ausentismo laboral, porque no hay cantidad de funcionarios suficientes, se optó finalmente por dar permisos, así como que, bueno, si no te responde el funcionario, el permiso se da nomás, pues se da por entregado. Que eso hace que el Estado, digamos, no tenga un control sobre lo que yo tengo que supervisar. O, por ejemplo, la empresa en un día. El Tren de Aragua estaba ocupando esa fórmula para poder, digamos, hacer empresas y generar, o sea, hacen una empresa en un día, efectivamente se facilita, pero también hay una herramienta de que no hay un control de quién está creando empresas, ¿ok? Entonces, dicho eso, yo diría que acá se requiere de una modernización tanto del Congreso. El Congreso igual ha pasado por ciertas modernizaciones en cuanto a las pesquisas de recursos, digamos, o sea, hay un sistema, digamos, sobre todo en la Cámara de Diputados, bien exhaustivo, digamos, ahora, a raíz de lo que ha pasado. Pero creo que también eso va a implicar el tema del Poder Judicial, que vamos a tener que revisar qué es lo que está pasando ahí también. Sí. Y ahí tenemos la problemática de que el Congreso nomina también gente del Poder Judicial. Y yo diría que esa es la trenza que hay que empezar a separar. Ahora, ¿van a estar dispuestos los partidos políticos para abrir eso? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, porque si no, lo que empieza a ocurrir es que los 3 poderes empiezan a sostener un status quo, porque eso significa pérdida de poder también.
Bueno, Mira, y muy corto, respecto a la pregunta de la Monse. No me acuerdo quién lo escuché, pero yo lo he sostenido en algunas oportunidades anteriores. El proceso penal actual, la reforma, estableció y modificó, Casa Rápida para el Derecho Penal, estableció que ya no, el juez no era el que investigaba, sino que había una institución independiente que era el Ministerio Público. Y entre esas modificaciones y principios se estableció la mediación, es decir, todas las pruebas tienen que ser dadas en la audiencia. Ese sistema funciona súper bien en causas tipo entre comillas, no le estoy quitando ninguna valoración, robo, homicidio, donde el peritaje es súper poco, porque tú tienes que determinar si murió o no murió, el peritaje balístico. En estos casos de corrupción, por ejemplo, en la acusación de Democracia Viva que saca, son 1.800 documentos. Tú tienes que pescar esos documentos e ir en el proceso, leerle al juez el documento que tú estás haciendo. Está leyendo 1.800 documentos. Y por tanto, ese juicio puede durar meses. Ya en la investigación llevamos 2 años. El juicio puede durar. Entonces, el sistema es bueno, pero respecto de ciertas causas, que tiene que haber una modificación irreal. Es decir, un poco en el proceso laboral, tú presentáis los documentos, le daréis, no sé, 10 días, 20 días a la persona para que la otra parte lo puedan ver, objetar, y los damos por ingresados y ya nos ahorramos 3 meses. Tenemos en materia laboral un cierto número de testigos. En estos juicios tienes 180 testigos. En el caso de Soquimich se murieron como 10 testigos entre medio del juicio. Entonces, creo que el proceso penal requiere de una modificación, específicamente porque estás viendo delitos distintos. Y lo que dice la Pamela, estos sistemas muchas veces no vamos de la mano. Es decir, súper bueno el tema que hablaba Patricio sobre la georreferenciación, que es una de las pruebas que hay actualmente, que tú puedes determinar específicamente dónde estaban y en base a eso determinar que estas personas estaban juntas. Claro. Que es lo que le ha permitido a la fiscal sostener que el día en que recibió los $15,000, Ángela Vivanco estuvo, que el día que votó. Que el día que votó en la tarde recibió los $15,000 porque estaba en la oficina. Del abogado, sí. Ahora, en el caso que dice la Pamela de estas sociedades por un día, es una forma que está actualmente dentro del sistema. También está, por ejemplo, se está lavando en base a los juegos de Minecraft, porque tú los niños van comprando y tú vas comprando como monedas y también se meten en el sistema y de esa forma están lavando. Entonces, el lavado es este tema de corrupción es un tema que va avanzando muy rápido y muchas veces sofisticando mucho. Claro. Y muchas veces las modificaciones legales se demoran tanto que cuando las sacamos, eso era ya prehistoria del sistema. Bueno, tenemos que llegar al final del panel, entre otras cosas porque a la vuelta vamos a tener una muy interesante conversación porque Uchile TV, el canal de nuestra universidad, está cumpliendo 5 años de vida, así es que vamos a tener una entrevista sobre esa muy importante fecha para nuestra universidad y para nuestros medios de comunicación. Pamela Po, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes también. Don Pablo Tolosa, muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes en el agrado tratado como la Pamela. Vamos y volvemos.